UCB Televisión y Empresa Portuaria Valparaíso presentan Tu Puerto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la presente edición de Tu Puerto, aquí en la pantalla de UCB Televisión, para conversar y analizar una de las temáticas más atractivas en el mundo portuario, la industria de los cruceros y cuánto eso deja en la ciudad de Valparaíso y también en el país. Tenemos a dos importantes invitados, pero antes revisemos la nota y luego nos vamos al debate aquí en el estudio principal de UCB Televisión. La temporada de cruceros vive sus días más intensos en el puerto de Valparaíso y la actividad está lejos de terminar. Ello porque durante febrero se vivirá el día más potente en cuanto a presencia de embarcaciones de pasajeros y turistas, con más de 17.000 personas repartidas entre el 13 y 15 de febrero. El fin de semana del 13 de febrero y 14. El sábado 13 vamos a tener 3 naves acá en Valparaíso, con una operación estimada de cerca de 7.000 pasajeros. El día domingo vamos a tener 2 cruceros distintos a los anteriores y el día lunes 15 vamos a tener un crucero nuevo. Es decir, en ese fin de semana que va, podríamos, de sábado a lunes, vamos a incluir cerca de 17.000 personas que van a circular por Valparaíso. Un desafío que asumen con tranquilidad en la empresa Puerto Valparaíso y para la cual ya se preparan con el arribo de estas gigantescas naves, cuya eslora promedio supera los 200 metros hasta llegar a los 345 metros de extensión que tiene el Queen Mary II, la gran estrella que esta temporada arribará a la ciudad Patrimonio de la Humanidad. El tamaño de las naves ha aumentado, hoy día el promedio es de 231. Ahí se destaca, por ejemplo, el Queen Mary II, que no venía desde el año 2009. Que tiene un tamaño, una eslora que se llama en términos marítimos de 345 metros de largo. Ya es una nave de las más grandes que vamos a ver en mucho tiempo acá en Valparaíso. Cifras positivas que se ven avaladas por la mayor cantidad de recaladas desde las temporadas 2008 y 2009, cuando las cifras alcanzaron los 130.000 pasajeros. Este 2016 serán 25 naves, un 32% más que el año pasado. Este año esperamos alrededor de 111.000 visitantes al puerto. Cuando decimos visitantes, incorporamos tanto a turistas como a miembros de la tripulación que desembarcan o embarcan acá en Puerto Valparaíso. Eso significa un aumento de cerca de un 27% en relación al año anterior. Tenemos ya confirmadas 44 recaladas. Otro de los aspectos positivos que no se habían registrado con tanta prevalencia durante años anteriores son las 8 recaladas de naves que permanecerán más de 24 horas en Valparaíso, con turistas que se quedarán y recorrerán la ciudad, dejando de lado el concepto de que solo se trata de un terminal de embarque y desembarque de pasajeros, cuyo único destino u origen es el aeropuerto de Santiago. Hasta el momento tenemos avanzado cerca de un 36% de la temporada, ya llevamos 16 recaladas. Nos espera todavía el fuerte, ¿no es cierto?, más del 60% de los cruceros que hoy día que lleguen hasta que termina la temporada en abril. Líneas navieras que volvieron a confiar en Valparaíso, recaladas programadas hasta el año 2020. Óptimas condiciones para el funcionamiento de los casinos a bordo de estas embarcaciones de turismo y una ciudad que ya está entre las 50 más hermosas y atractivas del mundo. El desafío pendiente es desarrollar un terminal de cruceros que responda a los estándares internacionales en estas materias y que la ciudad lo requiere con urgencia. Y ya estamos en el estudio principal de UCB Televisión para continuar con esta conversación y el debate aquí en Tu Puerto. Una pantalla destinada precisamente a la actividad portuaria en la ciudad más importante de Chile en materia portuaria y también en la que es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que tiene como aspecto muy importante durante estos meses del año su temporada de cruceros, que genera la visita de una enorme cantidad de turistas, más de 100.000 turistas por temporada, algo así como 111, 115.000 que llegarán entre los meses de octubre de 2015 hasta abril 2016. Y para profundizar en esos temas, estamos acá en estudios con don Juan Esteban Bilbao, gerente general de Valparaíso Terminal de Pasajeros BTP. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. No, gracias a ti por estar con nosotros. Sí. Y Sebastián Montero, presidente de la Corporación de Puertos del Cono Sur. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La pregunta acá de cajón, ¿cómo es esta última temporada? ¿Cómo la han visualizado ustedes? ¿Qué proyecciones hacen de aquí hasta abril? Partimos contigo. A ver, esta temporada, gracias a Dios, hemos podido recuperar las temporadas pasadas.
Esta temporada, tal como dices tú, las cifras van a estar del orden de los 110.000, 112.000 pasajeros y tripulantes que van a cruzar el terminal de pasajeros de Valparaíso. Las expectativas que hay para el próximo año son más o menos cifras similares, con un leve crecimiento incluso, y esperamos que esto siga creciendo. ¿Pero llegaremos a niveles del 2008-2009? Yo creo que ya estamos acercándonos muy cerca del 2008-2009. Y de una visión más global, ¿cómo se ve el escenario? Es que a mí me gustaría primero colocar el turismo de cruceros a nivel nacional, de lo que representa a nivel país. Y esta es una cifra que no mucha gente maneja, porque no se da a conocer sencillamente, que es que básicamente el turismo de cruceros representa alrededor del 10% de todo el turismo que llega al país. Porque nosotros, los pronósticos que tenemos es que van a haber alrededor de 237 recaladas en el país, y eso va a significar la llegada entre tripulantes y pasajeros alrededor de 440, 450 mil pasajeros. Estamos hablando de todos los puertos, Punta Arenas, Puerto Montt, Coquimbo, hasta Valparaíso, Puerto William. Puerto William. De todo eso. todo. Entonces, ¿y qué significan estos números así a nivel global? Significan un aumento tanto en recalada como en cantidad de pasajeros y tripulantes del orden del 30 al 35% en relación a la temporada del año pasado, la 14, ¿Y cuál es la aspiración 15. de crecimiento global en el sistema turístico de ustedes? ¿Alcanzar qué porcentaje dentro de todos los turistas que se mueven en Chile como expectativa global? El máximo posible. O sea, no hay un porcentaje que no establezca, no hay un techo. En esto no hay techo, porque aquí lo importante es que venga la gente. Si son 100.000 más, mejor. Si son 200, mejor. Nosotros no nos ponemos metas de número, porque es muy difícil hacer eso. No se puede. Hemos hablado de recuperar escenario, porque hasta el 2009 el escenario era súper favorable, íbamos así, pero surgieron una serie de complicaciones, el tema del funcionamiento de los casinos y otras cosas más, que trabaron precisamente, además, la crisis económica. Hemos comenzado a repuntar, pero ¿qué nos falta todavía para llegar a altos estándares y a tener un nivel altamente competitivo y con mayor presencia de embarcaciones y líneas en Valparaíso en particular y en el resto del país? ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo? A ver, claramente la industria crucero global a nivel mundial es una industria que mueve sobre los 23 millones de pasajeros. Eso está concentrado prácticamente el 90% de esos 23 millones de pasajeros a nivel mundial se concentran en cruceros que no duren más de 5 a 7 días. Estamos hablando de cruceros del Caribe o del Mediterráneo. El Mediterráneo. La isla griega. Exactamente, que son los grandes destinos. ¿Qué tenemos que hacer como país? Entonces, para ver cómo podemos acercarnos a ese mercado, que es el mercado importante, es tener o definir rutas de navegación en nuestro país que duren 5 o 7 días. Este país es una larga y angosta faja de tierra con una larga costa. Pero esa es la gran gracia. gracia. Pero tenemos soluciones. A ver, escuchemos. Y esa es la gran gracia, porque tenemos 3 zonas muy marcadas: la zona centro, la zona austral y después tenemos la zona norte del país, donde claramente se pueden hacer. Pongamos en la zona central. Imaginémonos un tour de un crucero zarpando de Valparaíso, recalando en la isla Juan Fernández, la Bahía de Concepción, donde hay varios atractivos en la zona de Concepción, recalando después en Castro o Puerto Montt y regresando a Valparaíso. Eso en 7 días se puede hacer. Se puede hacer, se puede hacer. Y por lo tanto sería bastante atractivo ese producto, porque cada uno de los puertos, los lugares que estamos tocando, tiene bastante atractivo. Y por otro lado está la ruta norte, que pudiera ser considerando Coquimbo, incluso también Juan Fernández nuevamente, en otra ruta, o llegando incluso combinando con el puerto de Callao en Perú y hacer, entre comillas, hablemos de la ruta del Inca. Claro, una ruta es una buena idea. Y en el sur, y en la el zona sur, austral. exactamente, canales que puede patagónicos, ser canales patagónicos, Puerto Montt, etc. Eso sin descuidar la industria que hoy día nos está regalando en el que país. Esta ruta de 13, 14 días, lo hablamos fuera de cámara, que es la ruta Buenos Aires, Valparaíso. Exactamente. O la ruta de algún crucero que está haciendo un viaje global en el mundo y que normalmente recala en nuestros puertos, y después de aquí normalmente se van a Isla de Pascua y Isla de Pascua japonés van que llegó de Oriente. Isla de Pascua los días anteriores. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí tenemos una oportunidad. Es como somos capaces como país de preparar las condiciones legales, las condiciones de destino para esta ruta, de tal forma de poner a nuestro país que sea una ruta de navegación comparable como son el Caribe, el Mediterráneo, etc. Y ahí yo creo que tenemos una oportunidad para crecer. ¿Cuánto? Hay 23 millones de pasajeros en el mundo. Pero pongámosle presión a la autoridad con esto, porque estamos hablando de un escenario ideal que suena súper favorable desde el punto de vista del crecimiento de esta industria sin chimenea y que deja recursos notables, porque además no es cualquier turismo el que se hace en Chile en ese sentido. ¿Cómo podríamos decir, pavimentar un camino de eso ante las autoridades? ¿O qué piensan de eso ellos?
A ver, más allá de la duración del crucero, del viaje, que como bien dice Esteban, el máximo son 7 días para tener 90% del mercado, nosotros tenemos otro dato muy importante, que es que el 90% también de los cruceros que se hacen son en regiones. Regiones, ¿qué es lo que son? Son el Caribe, el Mar Báltico, el Mediterráneo, la región de Australia, Nueva Zelanda, Alaska. Alaska. ¿Ok? La Entonces, zona del sudeste asiático también. Exacto. pero ¿cuál es el problema, como bien dice Esteban, también que nosotros tenemos? Nosotros estamos amarrados a esta vuelta con Argentina de 14 días. El puerto de Buenos Aires es uno de los puertos más caros del mundo. Entonces, ¿Desde el punto de vista de la operación marítima? de la operación, por causa del dragado, por Ya. el río que tienen que entrar. Entonces, esa no es una buena noticia para nosotros. No es bueno uno depender de No terceros. tenemos un buen partner, entre comillas, en ese sentido. No es un Un- mal partner, un partner porque, caro. porque es una ciudad muy Atractiva. atractiva, que todo el mundo quiere ir. Pero cuando los puertos son caros y los negocios y los dólares mandan, todo puede influenciar. Entonces el ideal es uno ser lo más independiente posible. Entonces nosotros como corporación, ¿cómo vemos esto? El problema que tenemos en Chile es de que no está permitido el cabotaje. ¿Qué es el Claro. cabotaje? Es que vaya un pasajero que se suba en Punta Arenas, se baje en Valparaíso o en Arica o viceversa, o la ruta que se haga. Ahora, en el caso de Chile eso es terrible. ¿Por qué? Porque no es como, por ejemplo, el océano en el Mediterráneo o en el Báltico. Usted va en el Báltico, sale de Ámsterdam o sale de Southampton en Inglaterra, se va a Alemania, al día siguiente está en Tallinn en Estonia, Claro. al otro día usted está en San Petersburgo en Rusia, después va a Noruega. No necesitan tener la apertura de cabotaje. Entonces, nosotros estamos apostando todas nuestras fichas que para tener un gran desarrollo, y esto que hablábamos sin chimenea, que por lo cual es muy difícil cuantificar, digamos, ese valor, es de que nosotros abramos en Chile el cabotaje, que permitamos el cabotaje pasajero. Siempre, por favor, una cosa muy clara, que apoyando a la industria nacional que hay en el sur del país. Pero esto tiene que ver básicamente con la libertad de la persona de poderse trasladar en estos barcos en una... No es a tema traslado, más el poder acotado. embarcar. Que Embarcarse. el viaje se inicie y termine en un mismo puerto En un del mismo país. puerto. O sea, Ya. en puertos del país. Eso es cabotaje, que se inicia O y sea, termina. que nuestro traslado sea interno en ese Sí, sentido. exacto. y aquí tú tienes una ventaja, si tú consigues esto, es de que puedes alargar la temporada también. Claro. Porque tú me puedes preguntar a mí, ¿y por qué empieza en octubre ¿Y por qué termina en abril? De abril a septiembre, ¿qué pasa? Es verano, porque es invierno. Porque también en esa época esos mismos cruceros están en el Mediterráneo o están en otros En el lugares Caribe. donde haya más demanda, donde sea verano. Aquí el clima en el sur de Chile no es muy favorable para hacer, digamos, turismo, imaginémonos. Pero una ruta de puertos del Pacífico hacia el norte con el Callao, con Guayaquil, perfectamente... es una alternativa. Es para Es una allá, alternativa. es para allá donde nosotros vamos. Entonces, nosotros creemos también que no solo esta ruta que mencionó Esteban, de Valparaíso a Juan Fernández, a Puerto Montt o a Talcahuano y vuelta a Valparaíso, o otras alternativas saliendo de Puerto Montt, creemos que también se puede activar una ruta al norte. ¿Y por qué no unirla, por ejemplo, con el Callao en Perú y de ahí llevar a los turistas a ir a visitar las ruinas de Machu Picchu? Y después traerlos y que se suban de vuelta en Arica. Claro, Estoy porque dando un lo ejemplo, conversamos o sea, también. ¿Qué es al final de cuentas un crucero? ¿Qué es un barco crucero? Es un gran resort, un gran hotel de lujo que Así te es. lleva, tiene la gran ventaja que se mueve y te lleva a lugares en donde uno puede estar un tiempo acotado, pero con un alto nivel de conocimiento. Exactamente. Y lo otro que también hay que mirar a la industria crucero, si la miramos bajo otra perspectiva, es la gran vitrina o donde están todos los que quieren mirar. Vienen 1000 personas, 2000 personas a bordo que están mirando este destino. Llegamos a Valparaíso. Si tuvieron de verdad una satisfacción alta en esa recalada en Valparaíso, aunque el buque esté 8 horas, independiente Van de a ello, volver. esa persona va a volver. Y está demostrado estadísticamente de que un porcentaje importante de los pasajeros vuelve por otros medios a Sí. ese destino. E inicia donde va a incluso recorrido. y recomienda. y pero, recomienda, claro. pero yo quisiera agregar algo más, y mirando Valparaíso, que es lo que a mí me interesa como gerente del terminal de Valparaíso, es que Valparaíso no solo hay que mirarlo con esas 8 horas que están estos pasajeros, sino que hay que mirarlo, es el home port. ¿Qué es lo que es home port?
es un puerto de recalada técnica más que de destino. Es donde se produce el recambio de pasajeros. Y en eso se ha convertido Valparaíso. Por lo tanto, no hay que mirar al pasajero en las horas que estuvo la nave, Bueno, sino que los 3 días es antes. que hay muchos que lo o ven 3 como días una después. desventaja, pero démosle la vuelta de tuerca y hablemos de las Es muy ventajas positivo, comparativas. Claro. porque normalmente el pasajero que se va a embarcar puede llegar 2, 3, 4 días. Si el destino es mucho más atractivo, puede llegar incluso un poquito antes de que llegue el crucero. Y después que zarpa el crucero, los pasajeros que se desembarcan pudieran quedarse 2 o 3 días. Bueno, hay más. muchos que desembarcan y bueno, no se quedan en Valparaíso, pero se van a San Pedro de Atacama, se van a la Patagonia, se van a otros lugares. Y eso Villa la Pascua. Y eso le hace bien al como país. Claro. Como país, nosotros Como país, no podemos solamente como mirar ciudad en esto particular. Pero a mí como que porteño me Arica, interesa que se queden acá. Sí, Claro. obviamente. O sea, pero como, a ver, están las dos miradas, claro, la mirada país que de acá se puede repartir a otros lugares y está la mirada de Valparaíso. Exacto. En donde incluso, uno también lo analizamos, en donde quizás lo importante está en que el barco no se quede tanto rato en Valparaíso, sino que el hecho está en que las personas se queden en la ciudad de Valparaíso. Pero esas 8 horas son relevantes en grado de satisfacción. Sí. O sea, tiene que estar bien atendido, Es el gran que no les esfuerzo pase nuestro. ningún problema. Es el gran esfuerzo de ciudad por 8 horas. Claro. Que esas 8 horas se pueden convertir a lo mejor de los En las 2000, siguientes vacaciones. en 200 que van a venir el próximo año y se van a quedar una semana en el Valparaíso. Ese es... ¿Cómo los enganchamos para eso? Pero, a ver, a nosotros como país o a nosotros como Ciudad Valparaíso, Viña del Mar, toda esta región, también no nos engañemos. A nosotros nos conviene no solo que el crucero llegue aquí y que se quede aquí, porque cuando el crucero se queda 2 o 3 noches aquí, el pasajero hace su turismo, gasta una cantidad X de dólares en la ciudad, ¿no es cierto?, en los tours, en restaurantes, transportes, lo que sea, pero vuelve a dormir al barco. Claro. No se queda en la hotelería No, de la se ciudad. queda en hotelería, que es donde gasta más. Entonces, el ideal es justamente lo que él dice. El ideal es que lleguen antes y que se vaya más tarde. Aprovechando la característica del país de Homeport. ¿Ah? Claro. Y Eso que es una ciudad patrimonio de la humanidad, que es Atractiva. un gancho fantástico que hay que cuidar. ¿ah? Yo les quiero proponer algo. Se nos ha pasado volando casi la mitad del programa. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Vamos a hablar de que se nos aproxima precisamente el Muelle Prat, que es el epicentro de las recaladas en Valparaíso, el núcleo precisamente de la actividad portuaria, patrimonial, la vida ciudadana, todo eso, confluye allí. Pues bien, en ese punto, Puerto Valparaíso comienza en los próximos días una nueva jornada de Vive Muelle Prat. Conozcamos los detalles en la nota que nos preparó Francisca Palma. El próximo sábado 6 de febrero llega a Valparaíso Vive Muelle Prat. El emblemático sector porteño se convertirá en el epicentro de las actividades recreativas durante todos los sábados del mes de febrero. Entre su programación se encuentra Zumba para la familia, mariachis y cine bajo las estrellas. La magia también tendrá un lugar especial en esta segunda versión, así como el humor junto al Guatón Salinas y Alejandra Herrera. No te quedes fuera de este inigualable espacio cultural, deportivo y artístico. Ahí estaban entonces los antecedentes con respecto a esta actividad de verano tradicional en un punto tan importante como lo es el Muelle Prat en Valparaíso. Ya, las personas están en Valparaíso, se quedan en la ciudad puerto, se bajaron del barco, el barco se fue, nos quedamos con ellos acá, pero hay otra cosa, pues, buenas ciudades son buenos destinos. Lo hablamos también con el tema mismo del terminal de pasajeros. Una ciudad atractiva se puede transformar en una ciudad que sea altamente demandada, más allá de que tenga o no un terminal de gran categoría. ¿Esa es una misión pendiente para la ciudad de Valparaíso todavía? Yo creo que, a ver... ¿O vamos en línea correcta? Yo creo que vamos en la línea correcta, porque hay que considerar de que a mí me tocó visitar algunos terminales, sobre todo en Italia, en la parte norte de Italia, donde se está establecida la Costa Crucieri con sus terminales. Y había un símil con nosotros, a diferencia en proporciones, en términos ellos también tenían una temporada muy corta, esto cerca del puerto de Génova, una temporada muy corta. Y el terminal de pasajeros no solamente cumplía el rol de terminal de pasajeros, sino que también era el centro de eventos que tenía la comunidad. Por lo tanto, aquí, en el caso de Valparaíso, que hoy día tenemos muy pocas recaladas que justifiquen un terminal con un muelle dedicado. Permanente. Permanente. Y si uno lo mira a nivel mundial, el Caribe, que es el principal destino o el principal ruta de navegación, la principal región de navegación de cruceros, normalmente no tienen terminal de pasajeros. Es un muelle con el que la gente camina. O sea, la típica imagen de la gente en la playa y el barco al fondo. ¿Sí? No, y independientemente de eso, el muelle es muy precario, donde la gente camina una larga distancia. En el caso de Valparaíso es distinto porque hay que conjugarlo con la carga. Tenemos que reconocer que nuestro país... Marca las distancias, las diferencias, porque no existen problemas. Nuestro país en general no tiene costas naturales que puedan generarse puertos tan fácilmente. Tantas aguas abrigadas. Y los costos de inversión son tremendos. Entonces, aquí yo creo que hay una sana y una muy buena fórmula como se ha conjugado.
Años atrás, cuando partimos con el terminal, y es una experiencia, partimos el 2002, el que todos decían, pero ¿cómo esto están trasladando los pasajeros desde el buque hasta el terminal y viceversa, en un bus, y se tienen que bajar y subir? Pero yo les puedo decir grados de satisfacción, que es lo relevante en esto. Nosotros, desde que tomamos el terminal de crucero hasta la fecha, han pasado más de 1.100.000 personas por el terminal entre pasajeros y tripulantes. Ese 1.100.000 personas, multipliquémoslo por 2 para maletas, son 2,5 millones de maletas. No se ha extraviado una sola maleta. Nunca. Nunca. Eso es un indicador de calidad. Y uno cuando ve el aeropuerto encuentra siempre un lugar donde está Las y miles dice de maletas las miles de perdidas. maletas perdidas. En el puerto de Valparaíso no se ha extraviado una sola maleta. Eso es grado de Es que hay satisfacción. otro tema también, la logística portuaria, que tiene unos niveles de exigencia. Exacto. Y lo otro es que en el caso nuestro, con el contrato de concesión que tengo con la empresa portuaria del Paraíso, tengo niveles también de exigencias contractuales. Por ejemplo, un pasajero que se desembarca por la escala del buque no puede estar más de 3 minutos hasta que no esté arriba de un bus. Por lo tanto, la frecuencia de buses que yo tengo que tener tiene que satisfacer eso. Si no, yo estoy en falta con mi contrato. Entonces, eso aminora efectivamente una distancia. Los buses son de gran confort y no hemos tenido absolutamente nunca un reclamo de un pasajero por ello. Y las maletas van por otro lado, no las toman los pasajeros. No. Nosotros tenemos un equipo de maleteros con los cuales sacamos las maletas desde la nave, las ponemos en el terminal en el caso del desembarque, y en el embarque recibimos las maletas en el terminal y nosotros las trasladamos, y al final la tripulación del buque la deja en el camarote del pasajero. Por lo tanto, hay que ver un grado de satisfacción. Pero yo quisiera salirme un poquito del crucero, sino que también concentrarme en que el terminal de pasajeros es un centro de venta para la ciudad. Si bien es cierto, han pasado 1.100.000 personas en estos... Pasajeros y tripulantes. Pasajeros y tripulantes. Casi el doble han pasado por el terminal de pasajeros en eventos, ferias. Ustedes lo han visto, se ha hecho la Expo Naval, fiestas de la universidad. Fiesta electrónica, actividades de diario y cosas por el estilo. Exactamente. Y por lo tanto, la construcción de este terminal, lo que estamos haciendo es conjugar ambas cosas. De tal forma que la El gracia... evento de tatuaje hicieron hace unos días Sí, atrás. exactamente. Entonces, la idea es agregar valor a la ciudad. A los pasajeros por un lado y a la ciudad. Que tampoco tiene un espacio de esa Que no- naturaleza. exactamente. O sea, que el gran espacio, si uno lo piensa, al final de cuentas es el BTP. FTP. Exactamente. Pero ahora lo que se está construyendo es un terminal que efectivamente satisface las necesidades de los cruceros como prioridad 1, pero a su vez está concebido como un gran centro de evento para la ciudad. ¿Y en la Corporación Puertos del Cono Sur se plantean estas conversaciones, estas exigencias para los terminales? Tengo un tema pendiente, ¿hay preocupación con lo que pasa con el tema del canal de Chacao y Puerto Montt, que es un área súper delicada en el tema del transporte marítimo? ¿Qué se está dialogando precisamente en esta? Perfecto. Yo le quería hacer 2 comentarios antes. Quería desmistificar un poco la industria del crucero. Cuando dicen son hoteles de lujo, sí lo son, pero son accesibles para la gente. Le voy a dar un ejemplo. Hace unos días atrás, esta famosa ruta Buenos Aires-Valparaíso, que son 13, 14 noches, ¿cuánto cree usted que costaba eso con todas las comidas, con todo incluido? No me lo imagino. A ver, deme usted un valor y hagamos una comparación con un hotel de lujo. $1.000. $1.000. O sea, no llega a ser $80 diarios. $80 diarios, multiplicado por 7, por 8. O sea, uno apenas paga un hotel. Claro, o sea, Una tiene residencial en Los Vilos. O Claro, una una comida. Entonces, o sea, proporcionalmente no... esa era una oferta, ¿ya? Porque normalmente cuestan el doble, casi $2.000. Pero igual $2.000 para 13 cuando días. usted ve 13 días, estamos hablando de $150 diarios. O sea, no estamos hablando más de 100.000 pesos diarios para una persona alojar en un hotel de 5 estrellas, con desayuno, almuerzo, comida y picoteo durante todos los regalías que todo el tiene. Y día. fiesta y show. ¿ok? Fiesta, show, piscina, Entonces, actividades deportivas, ese esparcimiento. era un comentario que le quería hacer. Y ahora entremos en el tema de los desafíos de los puertos. Desafíos de los puertos. Hagamos la pregunta al mundo. ¿Se necesitan puertos para que lleguen los cruceros? Usted se va a sorprender. No tanto. Y de hecho, puertos como Puerto Montt, Chacabuco, O Puerto William, incluso. Y Punta Arenas. Punta Arenas. se bajan en barcaza. Ahora, todo esto tiene sus desventajas, eso sí, porque si la marea es tan mala, no se pueden bajar los lanchones. ¿Ok? Eso es negativo. Pero también si es demasiado malo el mar, tampoco van a poder atracar en los muelles. ¿Ya? O sea, el tema más importante y en el que nosotros nos concentramos es un poco la relación del puerto con la ciudad.
que nosotros también traspasamos todo nuestro conocimiento a la ciudad. Porque no es el puerto el que gana dinero cuando llega un crucero. No, es la ciudad. Es la ciudad. Entonces, por ejemplo, ¿qué tratamos de hacer como corporación nosotros? En los lugares donde hacemos nuestras reuniones de directorio, que son en diferentes partes del país, cada vez tratamos de ir cambiando. Una en Santiago, una en Arica, después una en Santiago, Puerto Montt, y así, ir variando. Ir enseñándole a la gente que es importante que ese día que haya más carabineros en la calle, que las calles estén limpias, Seguridad, limpieza, información. Y buena atención a la gente, Cordialidad, que el taxista buen no trato. le cobre el triple al señor. Algo que cuesta mucho, porque hay que bueno, ver la oportunidad precisamente y se pasan por encima de la baranda. Entonces, son todas estas cosas que somos las que nosotros estamos tratando como corporación de traspasarle a la gente, porque son temas que a veces pasan olvidados y que todo el mundo se centra en los terminales, se centra en esto, lo otro, y no se centra donde importa. Y- El canal del Sí, Chacao. el canal del Chacao, sí, porque se nos está acabando el tiempo canal para del- después Para completar algo muy chico con lo que estaba diciendo Sebastián, y hay que dar otra manera, no es lo que gasta el pasajero y el tripulante solamente, sino lo que gasta la nave. Y si tenemos estas rutas que se establezcan aquí, el buque necesita lechuga, necesita Sí, flores, necesita tomate, necesita cerveza, El abastecimiento local. retiros de basura, agua potable. En una experiencia en Brasil, más o menos lo que gastaban todos los pasajeros y tripulantes en la ciudad, en tour, en hoteles, etcétera, levemente en un 10% superior a eso era lo que gastaba la nave en el crucero, ahí funcionando. a la Solamente ciudad, atracado, pero a la ciudad también. Claro. A los No, proveedores de fruta, los proveedores de carne, los proveedores de y bebidas. hay que tener buenos proveedores. Exactamente. Ahí tenemos una gran tarea. Calidad. Estamos hablando de calidad. Exacto. Así Calidad, es. seguridad, información, servicio, buen Todo, trato, en el fondo, etcétera. todo, sí. Ya. Es el destino. Canal de Chacao. Canal del Chacao, buena pregunta. Estamos complicados, ¿no? A ver, a corto plazo no, pero a media vuelta por a minuto. mediano plazo sí. Nuevamente, creo que lo importante va a ser cómo las compañías de navegación evalúan la estadía en Puerto Montt, Puerto Vara, los alrededores, porque el canal del Chacao va a ser un problema no menor para los cruceros y sobre todo en el futuro que Por cada la día... altura. Por la altura. La altura. Aquí hay un problema, más o menos son 5 metros, ¿no? Más o menos lo que se necesitaría más, ¿ok? Nosotros le hemos hecho saber esto a las autoridades, hemos hablado con la Subsecretaría de Turismo, en el Ministerio de Economía, en Transporte, y viendo si hay alguna posible Alternativa. solución alternativa, porque la verdad es que no pudiendo pasar un barco por bajo el puente, tiene que darse una vuelta que pierde un día. Sí, pues la vuelta por el sur de Por el Chiloé, sur. por el Corcovado, al final. Exacto. Exactamente. Por Melinca, entre que Melinca y Quellón hay que Pues, entrar. Exacto. pierde un día. Entonces, por eso que yo le comencé respondiendo a la pregunta, depende del interés que las compañías tengan y cómo consideren el Y destino. depende del porque interés del sí, Estado claro. también, en potenciar una industria. O sea, 5 Pero metros hay pueden un- ser pero muchos hay un costos, pero el problema. costo-beneficio es... Hay un problema no menor. O sea, objetivamente hablando, con el puente como está, no pasa el Queen Mary a Puerto Montt, entre comillas. Que hay atajado Ni en- el Infinity, ni varios. Ninguno de esos. Y tampoco, por favor, no hay que confundirse cuando uno dice, pero a Puerto Montt, estoy inventando una cifra, llegan 70 recaladas, ¿ah? Pero dice, no pasan 7 cruceros por abajo, sí, pero hay que ver esos 7 cuántos pasajeros traen. Exacto. Porque a veces esos 7 traen más que 30 de los de 300, 200, y que son barcos que llegan con 3.000. No, o sí. sea, hay que un tener dilema, hay que cuidado. Pero es que hay una definición de país ahí que hay que hacer. Hay ¿Saben que- qué? Se nos pasó volando el tiempo, la conversación estuvo súper entretenida. Yo le quiero agradecer a Juan Esteban Bilbao, gerente general de Valparaíso Terminal de Pasajeros BTP, y a Sebastián Montero, presidente de la Corporación Puerto del Cono Sur. Ojalá podamos conversar nuevamente sobre estos mismos temas, profundizar, Encantado. porque claramente hay desafíos país pendientes en esta materia y además desafíos de las ciudades que son las receptoras de cada una de estas recaladas. Muchas gracias por el tiempo dispensado. Gracias por la Gracias, que esté muy bien. invitación. Nosotros nos vemos, en cualquier momento ustedes pueden volver a ver este programa a través de las plataformas que están en nuestro sitio web ucbmedios.cl. Que esté muy bien, nos vemos.